Buenas tardes. Buenas tardes a nombre de la Casa del Viaje, a nombre de Berenice Lozano. Les damos la bienvenida a esta charla donde continuaremos con nuestra relación parcial, pero bastante completa, de lo que fue mi primera vuelta al mundo. Como les platicaba hace 2 sesiones, fue una vuelta al mundo totalmente inesperada para mí. Y bueno, cuando el grupo decidió que continuaríamos es decir, llegaríamos hasta Bangkok y finalmente continuaríamos y le daríamos y regresaríamos por el otro lado del mundo, bueno, pues para mí fue una impresionante sorpresa, porque imagínense a los 18 años estar frente a esa posibilidad, a ese viaje superlativo, como le llamábamos entonces, el más maravilloso de todos los viajes. Pues para mí era verdaderamente algo insólito, que fue además muy determinante en mi vida, porque me hizo muchos efectos secundarios, algunos positivos, algunos negativos, pero la verdad es que ahora que lo recuerdo, fue una experiencia pues privilegiada y maravillosa. En la última sesión nos quedamos en Calcuta. Antes de salir a la ciudad de Varanasi, habíamos visto Calcuta, les mostré que era el Hotel Oberoi, el Grand Oberoi de Calcuta. Y ahora continuamos con el viaje. Bueno, esto era Calcuta. De hecho, en mi plática me quedé en aquella anécdota, aquella experiencia un poco insólita del viejo que me quería predecir y que yo quería que me predijera cuándo iba a morir. Verdaderamente una tontería, ¿no? Y que la señora que iba conmigo de plano hasta se molestó, me dijo que no fuera tonto. Y fue cuando el viejo le dijo a ella que una de sus hijas estaba enferma, pero que ya estaba bien. Cuando salimos al día siguiente, ese día no nos pudimos comunicar con las hijas que estaban en Estados Unidos. Les comentaba que la comunicación por larga distancia en la India en aquel tiempo era verdaderamente primitiva. Salimos a Varanasi y en Varanasi finalmente se pudo comunicar la señora simplemente para recibir la noticia de que la hija estaba bien de salud, afortunadamente todo bien, pero había perdido su bebé. Fue un embarazo fallido y todos en el grupo nos quedamos fríos. Había gente muy prominente y todos así, porque cuando estábamos aquí en el Victoria Memorial, todo el mundo trataba así, no, pero ¿cómo les haces caso? Son charlatanes, en fin, trataban de tranquilizarla, pero le había dicho ciertos datos a la señora que por supuesto la tienen inquieta. Dice, bueno, ¿cómo supuesto? ¿Y cómo supuesto otro? Este hombre tiene algo, sabe algo, ¿no? Y todo el mundo trataba de decirle, no, hombre, no hagas caso a esas tonterías. Pero cuando llegamos y le avisan a la señora, recibe un cable. Y después, a través de una larga distancia, se entera de todo. Fue terrible, ¿eh? El grupo sí se cimbró. Todos se quedaron fríos y ya no le dijeron nada.
nada más la calmaron y le dijeron, bueno, afortunadamente está bien tu hija. Ya, vamos a seguir el viaje. La señora se calmó y bueno, ese fue el día que llegamos a Varanasi. Nos hospedamos en un hotel que se llamaba el Hotel Clarks, que era bastante bueno, un hotel que todavía tenía el corte de uno de estos grandes hoteles de la época británica, un comedor muy grande con candiles, en fin, era bastante imponente, anticuado o imponente el hotel. A la mañana siguiente nos despertaron al alba y salimos para la visita del Ganges al amanecer. Fue, ¿qué les puedo decir? Si ya de Calcuta, de hecho, en Calcuta fue cuando tomaron la decisión, todos, fue una decisión unánime, que ya no querían continuar después el viaje en la India y que llegando a Delhi nos brincábamos todo lo demás y se sustituía aquello con una visita en Beirut y en Egipto. Y bueno, pues se hizo el cambio, logramos hacer el cambio y el viaje terminaba después de Agra viendo el Taj Mahal, nos íbamos a Delhi y de ahí ya lo demás se cortaba y continuábamos a Egipto. Se cortó Jaipur, Bombay, Ajanta y Ellora. En fin, Varanasi como que confirmaron los sabios de su decisión. Varanasi no era, bueno, no es una ciudad bella, es una ciudad impresionante. Y yo considero que es esencial visitarla cuando se va a la India, porque ahí ve uno una India sin maquillaje, una India desollada, la verdadera esencia del hinduismo en el Ganges, en sus rituales tremendos. Y sí, resultan a veces, sobre todo en aquellas épocas, eran de verdad violentos, escenas muy duras. Vamos, entonces nos encontramos en el río Ganges 2 cadáveres humanos flotando sobre el río con cuervos picoteándoles, ¿verdad? Una cosa terrible, ¿no? Algunas de las señoras lloraron. Después los crematorios, que veíamos las piras con los cadáveres encima. Vamos, para todo mundo fue como un dinamitazo en la sensibilidad. La caminata por las calles, esas calles estrechas que a veces solo alcanzan como 1,5 metros de ancho, son como cañones angostos llenos de comercios, donde a veces se topa uno con vacas que vienen caminando y que ya están acostumbradas a la gente. Tiendas de flores, tiendas de perfumes, tiendas de medicinas, de adornos, de ofrendas que le arrojan al río. En fin, se topa uno con toda esa realidad de la religión de un pueblo totalmente diferente a los conceptos de culto religioso de Europa y bueno, también de México, porque en México, aunque sí somos muy de reliquias y de andarle entregando a los santos flores y todo esto, pero no se ven las escenas de los cadáveres y de los crematorios, ¿no? Que es parte de la religión de los hindúes. Bueno, el viaje se iniciaba al amanecer sobre el Ganges en una lancha. Hicimos el viaje
viendo el sol saliendo, de repente veíamos en algunas de estas como plataformas los famosos hombres santos o brahmines haciendo ofrendas de fuego al río, como saludando al sol y haciendo el viaje dentro del río, pues llegamos hasta los crematorios, que fue honestamente tremendo, ¿no? Fue el impacto, uno de los impactos más terribles en el viaje, cuando veíamos los cadáveres esperando turno, las piras crematorias, los cuerpos sobre las piras, algunos de ellos retorciéndose. Cuando llega el fuego, pues empiezan a retorcer como si fueran troncos verdes todavía. No, muy impresionante. Entonces la gente de verdad estaban, ¿pero qué es esto? Incluso había comentarios de por qué vinimos a ver esto, ¿no? Y la verdad es que después lo asimilaron y fue una de las memorias más permanentes. Yo todo el tiempo después que seguí viendo a estos viajeros, las imágenes de Varanasi se quedaron para siempre en la conciencia de todos. Y yo siento, ahora no es ese Varanasi de entonces, está un poquito más, entrecomillado, benigno. Por lo menos ya no se encuentran, o en el último viaje que hice, ya no vi cadáveres flotando en el río, ni en el último, ni en el penúltimo, ni hace 2 años o 3 años, ya no vi cadáveres flotando en el río. Varanasi había ese aspecto tan patético, ¿no? Tan espeluznante para el occidental, ya se había atenuado y simplemente era un paseo a través de la religión, las costumbres, de ver los palacios que están a la orilla del Ganges, de ir a las fábricas donde tejen esos saris maravillosos que son considerados entre los más valiosos, los más finos de toda la India, ver escenas como esta que son imborrables. Los monos que por todos lados andan brincando. Aquí estamos frente a la cúpula del Templo Dorado, a la que no nos permiten entrar ni entonces ni ahora. Estas escenas de las calles llenas de puestos de fritangas con vacas por todos lados, muy, muy dramático, ¿no? Ahí hicimos el viaje y yo creo que de los peores guías que he tenido en todos mis viajes, en toda mi vida, ha sido el guía de Varanasi. Era un hombre que balbuceaba español. La verdad no sé si sabía o no sabía, pero pues estamos hablando de un Varanasi de hace casi 60 años. Entonces, no había desarrollo turístico. Curiosamente, el hotel no estaba mal. El hotel de Agra fue muchísimo más elemental, pero sí fue como el guía nos desesperaba un poco porque se limitaba a decir construcciones en un acento dificilísimo de entenderse. Personas, lo estábamos viendo, ¿no? Árboles, templos.
y no nos platicó nada del río, afortunadamente. Y yo, como les comenté hace 2 sesiones, me llevé en aquella decisión precipitada que tomé de acompañar al viaje, un libro que es un mamotreto de 800 páginas de una colección que se llamaba The Story of Civilization. Este libro era el tomo 1 de una colección de 11 volúmenes, la historia de la civilización, escrita por Will Durant. Este libro no era mío, era de mi padre, pero yo lo tomé y me lo llevé como casi como una guía general, y era una guía que hablaba mucho de los países y hablaba todo de la antigua India. Entonces hablaba del hinduismo y de los reyes, de las conquistas, y yo pude compensar aquella deficiencia del guía con la primera plática que le di a mi grupo, donde les hablé de la civilización india, y eso compensó, pero el viaje en Varanasi como que confirmó, después de ver esos horrores, ¿no? de esas calles, pero sobre todo el viaje por el río, fue de verdad desgarrador. Ya cuando estábamos en las calles sí veíamos imágenes pintorescas, todos los vendedores de flores, pues hay ese colorido tan intenso de la India, era como un paliativo de la violencia emocional con que habíamos sido, entrecomillado, agredidos. Cuando llegamos al hotel, recuerdo, me hizo una gracia, nos sirven de desayuno pescado, muy a la británica. Era todavía las costumbres de la cocina, tenía mucha influencia británica. Pero a alguien se le ocurre preguntar, ¿y de dónde sacaron este pescado? Y alguien contesta, alguien del grupo contesta, pues del Ganges. Fue así como diciendo, no, nos estamos comiendo pescados que fueron alimentados con cadáveres que flotaban en el río. En fin, esa fue una experiencia, pues yo la recuerdo y es ahora una experiencia que atesoro, pero sí fue muy violenta. De ahí volamos, de Varanasi, volamos a Agra. En Agra, este fue nuestro hotel, el Hotel Loris o Lauris. Era un hotel que parecía pues como una casa de campo, como una residencia de campo, con jardines enfrente y con estos carros que de hecho nos transportaron en varios carros de estos para ver el Taj Mahal. Yo me acuerdo la noche que llegamos a la ciudad de Agra, de repente una señora me habla por teléfono al cuarto y me dice, horrorizada, dice, se metió un animal a mi cuarto. Pues voy para allá. Y yo, la verdad, decía que será una cobra, porque no me especificó qué animal. Cuando le toqué la puerta, le abro y me dice, tiene alas. Y yo, bueno, pudo haber sido un dragón, un murciélago, era un mosco de esos moscotes grandes que vuelan como muy torpemente. De eso que dije, caray, lo que es ya haberse prejuiciado, ¿no? Entonces me acerco al mosco, lo atrapo con la mano, se queda el mosco atorado en mi mano cerrada, y la señora da un grito y me dice, no, le va a picar,
le va a transmitir una enfermedad. Y me di cuenta que era una de las psicosis de todos cuando llegaron de la primera experiencia de la India, ¿no? Que ahí se contagia uno de todas las enfermedades. Simplemente fui, abro la puerta, arrojo el mosco para que siga su vida. Es decir, no me atreví a romperle su ciclo vital y la señora estaba indignada. Lo hubiera matado. Ahora le va a picar a alguien más. En fin. Al día siguiente hicimos la visita. Esa tarde, porque el vuelo que salimos de Varanasi a Agra fue a mediodía, y en la tarde todavía pudimos visitar que fue ese es parte del hotel que todavía existe en la actualidad, pero estructuralmente es el mismo. Al día siguiente fuimos a visitar este monumento, el Itimid Ud Daula. Es una joya, una verdadera gema, como incrustada o integrada en un paisaje de jardines cuadrangulares. En medio se encuentra este mausoleo, que es el mausoleo del suegro, del papá, del Shah Jahan. Shah Jahan fue el que construyó el Taj Mahal. Su papá, cuyo nombre era Jahangir, estaba casado con una mujer brillante que se llamaba Nur Jahan, y el papá de ella murió y esta es su tumba, que él era un ministro del Shah Jahangir. Pero este monumento yo lo considero, después del Taj Mahal, la segunda joya del arte mogol en la India. Y la tercera, la tumba de Humayun. Este es el más pequeño de los tres, pero es de una finura, de un refinamiento, de una calidad de ejecución. Todos los dibujos son incrustaciones en piedra dura, es decir, piedras semipreciosas de colores sobre mármol blanco, haciendo estos dibujos florales que podemos ver en estos paneles, en estos frisos, ¿verdad? Todo es así como exquisito, maravillosamente dibujado, y siempre da una sensación de paz, de armonía, de equilibrio. Y ahí hagan de cuenta que fue el rebote. Después de estar en el infierno, entrecomillado, de Varanasi, llegan y ven este edificio. A pesar de que la ciudad de Agra es como ciudad un mundo caótico de tráfico, de calles de tierra, en fin, y en aquellas, olvídense, eran ciudades muy, muy venidas a menos, ¿no? Pero cuando llega uno y ve este edificio, hagan de cuenta que fue como una epifanía. Estaban maravillados. Le tomaron fotos, lo recorrieron, dándole de vueltas, en fin. Fue maravilloso para el grupo de repente encontrarse que su viaje a la India por lo menos había tenido una justificación. Y al día siguiente visitamos el fuerte de Agra, que es muy impresionante, y después el Taj Mahal. Recuerdo perfecto cuando entramos al monumento, al Taj, y todo el mundo se quedó impactado ante la magnitud, porque nunca se lo imaginaron tan grande.
De aquí a acá hay 60 metros. Pero además esta armonía de arquitectura, esta calidad de trabajo, el trabajo de los mogoles, estos versos del Corán que forman este marco ornamental para la entrada al edificio, estas flores hechas con piedras semipreciosas incrustadas en el mármol. Olvídense, la gente ahí como que quedó hechizada. Entonces fue una emoción muy, pues, ¿qué les puedo decir? Muy ambivalente, ¿no? Lo que fue la India, porque primero ese impacto de Calcuta, después hagan de cuenta que a ese impacto se agrega esa explosión de nitroglicerina, ¿verdad? A las emociones que fue Varanasi, que no se lo esperaban tan violento, y después son elevados a la cúspide de los cielos, del paraíso, con monumentos como el Itimitu Daulam y sobre todo el Taj Mahal. ¡Qué bárbaros! Hubo gente del grupo, volvimos en la tarde, después de hacer en la mañana la visita al Taj, en la tarde volvimos a verlo al atardecer, y en aquel tiempo se podía uno quedar hasta en la noche. Estaba abierto el recinto, no sé hasta qué horas, pero era como la medianoche. Pues todo el grupo se quedó. Y yo los veía todos dispersos en los jardines, como hechizados ante este monumento, y eso compensó su visita a la India. Y afortunadamente se salvó la India. Yo nunca me imaginé entonces que para el siguiente viaje yo ya quedaría enganchado a este país por el resto de mi vida. Y es que tiene algo de adictivo, algo muy impresionante la India. No nada más es el Taj Mahal, es todo, es toda los conceptos de sus filosofías, la variedad y la diversidad de sus estilos artísticos, la turbulencia de su historia. Hagan de cuenta que está uno frente a un océano lleno de sorpresas que nunca se acaba de conocer. Yo he tenido el privilegio de ir muchas veces a la India y puedo decirles que, bueno, la sigo añorando. Si ahorita yo tuviera la posibilidad de hacer un viaje, yo lo haría a la India. Y miren que Europa me encanta y todo lo demás me encanta, pero yo regreso a la India una vez más, porque para mí ha sido como un manantial, no nada más por sus filosofías, que eso puede pasar inadvertido para mí, sino por su belleza, por su gigantesca belleza. A veces es inconmensurable. De Agra volamos a Delhi, que fue nuestra última visita dentro de la India. Y aquí estamos en este hotel, que fue el hotel donde nos hospedamos, que era el gran hotel de la India, que era el Ashok de Delhi, que sigue existiendo y sigue teniendo este corte monumental. En aquel tiempo era el mejor hotel de Delhi. Tenían una orquesta, más que una orquesta, era un grupo de músicos en el comedor, y tocaban una canción, todavía la recuerdo, se llamaba Mastibara, y
Me gustaba a mí mucho y cada vez que me veían entrar, ya sea al desayuno, o a la comida o a la cena, la tocaban, me la tocaban y se me quedaban viendo, sonriendo, porque yo les había elogiado. Ahí probamos excelente comida, comida india, y bueno, ahí hicimos visitas a este que yo lo considero, junto con el Itimidu Daula y el Taj Mahal, las cumbres, las joyas de la arquitectura mogola. Esta es la tumba del segundo mogol. Los mogoles fueron 6. El primero fue Babur, que conquistó la India. Los mogoles eran musulmanes y conquistaron la India a otros musulmanes, a todos los sultanes. En este caso, el último sultanato fueron los Sayyids, no, perdón, los Lodis. El último sultán fue Ibrahim Lodi, a quien derrotaron los mogoles con aquella superioridad de armamento, cañones y, bueno, era un ejército mucho más armado, ¿no? Y finalmente llegaron hasta Delhi. Murió Babur. Además era gente muy educada, era gente con refinamiento. Humayun, el que está enterrado aquí, era un hombre muy culto, políglota, eh, leía, era un amante de libros, tenía la biblioteca más grande de la India. Es más, estando en su biblioteca, en el tercer piso de su biblioteca, se cayó del tercer piso y se mató, porque además era lipsómano, drogadicto, y era un hombre muy valiente, pero tenía un defecto terrible, que era todas las decisiones para la guerra siempre se basaban en la astrología. Entonces, si no veía que el panorama estuviera adecuado, si las estrellas no le decían es momento de pelear, no peleaba y bueno, pues acabó huyendo. Estuvo a punto de perder, sí, los mogoles estuvieron a punto de perder el dominio de la India porque Humayun lo perdió. Durante 15 años estuvo vagando por el norte, alrededor de la India, en Afganistán, en Persia, hasta que finalmente, los últimos 5 años de su vida, logró recuperar el trono, muere y es enterrado en esta hermosa e impresionante tumba. La última vez que visité India, estoy hablando desde hace 3 años, llegamos, fue un día que nos tocó, salió en la prensa que ese día Delhi era la ciudad más contaminada del mundo. Durante la visita de la ciudad, cuando llegamos a la puerta principal, al frente de los jardines, apenas si se lograba ver la silueta de esta tumba de Humayun, por el aire tan cargado de smog, de tierra, de polvo, de pólenes. Olvídense, qué cosa tan tremenda. Los ojos nos ardían. Muchos del grupo de plano se pusieron tapabocas con sus pañuelos, etcétera. Y yo ahí les comparto esto, yo ahí me di cuenta que yo ya tenía enfisema, porque empecé a toser y no se me paró la tos hasta que un doctor brillante aquí en México me diagnosticó adecuadamente, me puso un tratamiento y afortunadamente pude recuperar el habla
Aquí tiene Humayun, que es un edificio colosal, digamos, no se compara en belleza, esa belleza etérea del Taj Mahal, ni en el tamaño. El Taj Mahal es enorme, ¿no? Enorme, pero además como que flota. Es un edificio que carece de peso. Esto sí se ve como cimentado en el suelo, ¿no? Aquí lo tienen. Siempre sobre jardines, siempre en el centro de un cuadrado de jardines. Y los jardines están siempre divididos en 4 secciones, que son las 4 secciones del paraíso musulmán. Y al centro está la tumba, siempre con un diseño, estas tumbas, cuadrangular. Es igual por las cuatro caras, las 4 fachadas del monumento. Y estas son las murallas del fuerte rojo de Delhi, en su tiempo el palacio más grande del mundo. Después fue cuando llegaron los británicos, gran parte de todo este conjunto se utilizó para establecer a las tropas británicas, y de hecho todavía en la actualidad más de la mitad del área del recinto está ocupado por el ejército de la India. Y bueno, salimos de Delhi y ya con el itinerario cortado, recuerdo que ahí había ya dudas si habían hecho bien en haber cancelado la otra parte. Y era demasiado tarde, ya no podíamos regresar a lo que originalmente estaba planeado, y ya no fuimos a Jaipur, ya no fuimos ni a Bombay, ni a Janta, ni a Ellora. Pero bien, habían ya visto el Taj Mahal y esas tumbas la tumba de Delhi, y la gente iba ya como muy contenta de haber visitado la India, dispuestos y decididos a no volver. A algunos de ellos les sucedió lo que a mí, que dices, yo aquí no vuelvo, yo no, yo sí sabía que iba a volver, pero muchos de ellos decían, qué bueno que visitamos estos para una vez, y después me enteré que la mayoría regresaron a la India, porque tiene eso la India, engancha. No sé si es parte de una adicción metafísica, llamémosle así, pero pues no sé, inocula y después empieza a crecer dentro de uno hasta que se convierte en una pasión. No al grado como me ha sucedido a mí, ¿no? Eso ya es enfermizo y una enfermedad de la cual no me arrepiento. Bueno, volamos a Teherán. De Delhi salimos en un vuelo nocturno y llegamos a Teherán en la mañana del día siguiente y nos hospedamos en el Hotel Teherán Hilton. Este era el Teherán Hilton, que después se convirtió en el Teherán Palace, Royal Teherán Palace. Les estoy hablando del tiempo del Shah Pahlavi. Y se permitía, si la entrada no había problemas, la visa me la habían obtenido en una mañana en Delhi, porque no había consulado en México de Irán, y llegamos, nos hospedamos en este hotel, hicimos el recorrido por Persia, por Irán. Teherán, la ciudad de Teherán, en aquel tiempo, estamos hablando hace 60 años, no me impactó gran cosa, sí la sentí mucho más grande de lo que yo lo esperaba. El Palacio del Golestán me encantó, se me hizo muy impresionante. La vista de los montes Elbrus con sus crestas nevadas, como
como nosotros tenemos a nuestro Popocatépetl, pero ellos tienen sus montes Elbrus que separan a la meseta de Irán del mar Caspio, que está bajo el nivel del mar. Entonces son unas montañas muy altas, siempre nevadas, con sus cumbres nevadas. Hicimos el recorrido por la ciudad. Lo único que verdaderamente me gustó de Teherán fue la visita al museo iraní. Nos llevaron también al palacio donde estaban al Banco Meiji, que era donde están las joyas de la corona. Y les confieso, no las joyas de la corona, pues me daba flojera estar viendo collares y coronas, muchas coronas, algunas joyas impresionantes. Lo reconozco, pero no me removió gran cosa. Salí de Teherán y de ahí volamos. Bueno, aquí está Teherán en aquella época. Aquí está Teherán con Faradiva. Aquí tiene una vista de Teherán. Esta es la Torre Milad, que entonces todavía no existía. Aquí pueden ver los montes Elbrus, esas cordilleras nevadas que están prácticamente encima de la ciudad. Aquí tienen los montes Elbrus. Se pueden hacer viajes, se cruzan las montañas, las vistas, me dicen, yo nunca lo he hecho, pero me dicen que las vistas son maravillosas y después se baja hasta el puerto de Chaluz en el mar Caspio, donde es uno de los lugares productores de caviar más importantes del mundo. Y este es parte del Palacio del Golestán. Todo está cubierto con hoja de oro. Este es uno de los salones del palacio. De hecho, este es parte del salón real, del salón imperial, porque Irán entonces era un imperio, era todavía el imperio persa, y hablaban de, digamos, ese no me tocó, ¿no? Pero poquito después de que estuvimos ahí, se festejó el aniversario número 2500, digamos, el cumpleaños 2500 del imperio persa, en un evento ridículamente costoso, porque si bien ya había riqueza petrolera, y el Shah podría decirse que era uno de los hombres más ricos del mundo en su época, su pueblo todavía tenía muchas carencias. Pero hemos visto cómo muchos de estos países casi caen siempre en la extravagancia de sus monarcas o de sus gobernantes. Esos excesos. Se les sube, no sé, algo pasa que casi siempre es inevitable, sobre todo en las almas poco evolucionadas o poco educadas. A fin de cuentas es una cuestión de civilización y de educación, porque eso de despilfarrar el dinero en darse un culto a sí mismo, tiende a ser algo infantil, una inmadurez muy primitiva. Es como de monarca
africano, ¿no? Vamos a llenarnos de joyas, de coronas, ¿no? Y el Shah Pahlaví tendía mucho a eso, a costa de el atraso del pueblo. Pero este salón, la verdad es que cuando entró el grupo, dijeron, ¿pero qué es esto? De ahí salimos. Bueno, aquí estamos en Persia. Miren, Teherán está más o menos por aquí. De aquí volamos a Isfahan, no, volamos a Shiraz. Shiraz está aquí. Esta es la provincia de Fars o la provincia de Persia, propiamente hablando. Y aquí está Isfahan. Entonces visitamos tanto Isfahan como Shiraz. Y aquí estamos en Shiraz. Lo primero que, lo que más recuerdo de Shiraz fue, número uno, la visita de esta mezquita, la mezquita, que es una mezquita mausoleo del Shah Charag, uno de los grandes personajes en la historia de la provincia de Fars. No permitían la entrada a mujeres, lo cual fue muy controversial, ¿no? Y no se podría arreglar de una forma, y si le damos mordida, ya saben, siempre la solución muy mexicana, pero no, fue imposible, ¿no? No había forma. Entramos los hombres y nos topamos con una de las mezquitas más rutilantes del mundo. No, perdón, esta es la mezquita Vakil, que es una belleza. Aquí sí permiten la entrada a mujeres. Y después entramos, esta es la mezquita de Shah Charag, y entramos y nos encontramos con que todo el interior está tapizado de espejos, bóvedas, paredes, por todos lados, espejos, espejos, espejos. Entonces, una explosión de brillos, se siente uno como el interior de un diamante, como que estuviésemos nosotros metidos en una caja de gemas. Vean este techo, estas son las mucarnas, esta forma arquitectónica es típica del que también les llaman mocárabes o mucarnas, que son como estalactitas, no alargadas, sino como a medio formarse. Pero aquí en este caso de la mezquita del Shah Charag, todas cubiertas con espejos. Entonces es una cosa, hasta se marea uno. Es una maravilla. Y cuando salieron los hombres, dijeron, qué bárbaro, hombre. Y honestamente, no con afán de molestar, las señoras todas repelaron. Una de ellas se le ocurre, y no nos podemos disfrazar de señores. Pues no había forma. Pero hasta planearon y hablaron con el guía de que estaban dispuestas a disfrazarse de hombres para poder entrar. Y no, el guía definitivamente no lo aceptó. Dice, se dan cuenta y las van a golpear. Desde Shiraz hicimos la visita a Persépolis. Esta ciudad, a lo largo de las lecturas de este libro de la historia de la civilización, The Story of Civilization, leí sobre los persas, sobre los antiguos persas, los aqueménidas, que fue esta dinastía que gobernó Persia en 500 años antes de Cristo, y que duró 200 años, fue finalmente destruida por Alejandro Magno.
Entonces había leído mucho, lo más que pude, y estaba bastante empapado de la historia de esta ciudad, no tanto de la descripción de la ciudad. Todavía algunas de estas columnas, sí había muchas en pie, pero había algunas que estaban tiradas. Pero los portones con los toros alados, las escalinatas, la puerta de todas las naciones, que era la escalinata principal de ingreso al conjunto, a la ciudad, todo estaba en pie, formando en conjunto una ruina maravillosa. Era evocadora de aquella ciudad-palacio que gobernaron estos legendarios reyes, Ciro, Darío, sobre todo Darío, Jerjes, Artajerjes, Darío II, hasta Darío III, y que era como la dueña de las naciones. Era en su tiempo el imperio más grande y fue, de hecho, un imperio más vasto que el imperio romano, no en cantidad de habitantes, sino en cantidad de territorio. El imperio persa ha sido en la antigüedad el más grande imperio, más grande que el de Alejandro Magno y más grande que el imperio romano. Fue un imperio muy, tenían disciplina, por eso sus ejércitos pudieron conquistar toda esa parte de Asia que va desde los extremos nórdicos de la India, todo lo que es el actual Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, ¿verdad? Irán, todo el Irán, Mesopotamia, hasta las tierras de Jericó, Cananea, todo lo que es Tierra Santa, hasta Egipto. Y sus emperadores fueron entre los últimos faraones egipcios, no los últimos, pero digamos los penúltimos faraones egipcios fueron persas. Entre ellos estaba, y bueno, pues esto lo menciono en recuerdo a nuestra querida directora Berenice, entre ellos estaba la reina Berenice, que era una reina ptolomea. Bueno, este imperio llegó a alcanzar una riqueza que es todavía legendaria. Cuando llegaron las hordas de Alejandro Magno, yo me acuerdo, y se los cuento, no con afán de presumir, sino porque fue uno de los días más satisfactorios de mi viaje. Yo había estudiado bastante ya de la historia de Persia, había tenido tiempo de asimilar, y aunque tenía algunos conocimientos de la India, Persia fue lo que más pude asimilar, sobre todo porque era menos información. La India es demasiado vasta, pero Persia lo pude condensar en una charla y tengo por ahí una foto perdida en que está mi grupo sentado entre estas piedras. Estoy yo aquí hablando y en mi foto salí verdaderamente glorioso, porque estoy levantando los brazos. No me acuerdo qué tanto les dije, pero cuando terminó mi plática, me aplaudieron. Yo tenía 18 años y en ese momento sentía que eran 18 años al cubo, porque me agiganté. Y después tuvo que pasar un año completo para que regresara a mis cimientos y bajara aquella espuma que se me había trepado por mi gran discurso sobre Persia. Y me acuerdo que les platiqué, entonces se podía ver todo el horizonte desértico, es decir, no hacia donde están las montañas, sino hacia atrás, hacia donde estoy yo en este momento hablando. Entonces les señalaba
ven aquel horizonte, y que era de hecho hacia ese horizonte, era donde se encontraba más adelante Mesopotamia, pero había una parte como desértica. Y entonces, nada más simplemente dejando volar la imaginación, les comentaban, imagínense que de repente en esta ciudad, donde eran ricos, una ciudad de placeres, que sí era una ciudad de placeres, de excesos, de repente ven levantarse una tolvanera en el horizonte, en ese horizonte ocre del desierto, a la hora del crepúsculo, porque según lo que yo leí fue a esa hora, y eran los ejércitos de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el más grande conquistador de la antigüedad. Y venían cabalgando hasta que de repente se dan cuenta todos los habitantes de esta ciudad-palacio de que era un ejército que venía, un ejército que acababa de ser derrotado que acababa de derrotar, perdón, al ejército de Darío III y se acercaba a la ciudad de Persépolis. Finalmente subieron a Persépolis cabalgando con caballos, subieron por las escalinatas con antorchas y todas las cortinas y las traves de madera que unían para formar el techo, que unían todo bueno, pues toda la superficie del techado y donde colgaban estas cortinas fueron incendiadas. Mucha gente murió, muchas mujeres fueron violadas. Hay crónicas, ¿verdad?, que hablan de la mujer persa, una mujer sumamente bella, y de hecho, les he de decir hasta la fecha. Entonces, pues ha de haber sido para estos griegos que venían de cruzar el desierto, ha de haber sido un agasajo, ¿no? Una fiesta, una gran bacanal de triunfo, en la que no solo se enriquecieron, a pesar de que Darío III, cuando huyó de Persépolis, se llevó en muchos caballos todo un cargamento de los tesoros, pero no se pudo llevar todo. Era la ciudad más rica del mundo. Entonces, de golpe, todos aquellos soldados se hacían ricos, se casaban con mujeres y entre las llamas cayó para siempre esta ciudad maravillosa que 2500 años después el Shah Pahlaví utilizó como marco para el 2500 aniversario del Imperio Aqueménida. Aquí tienen la puerta de todas las naciones. Por último llegamos a Isfahán. Isfahán, yo tenía nociones de Isfahán por una plática que había yo tenido con un guía, un conductor, historiador alemán, el doctor Walter Honwitzer. Él me decía, son 3 los países, los grandes países del mundo, en cuestión de arqueología y de riqueza histórica. India, Persia y México. Él amaba, adoraba a México. Y de hecho, en una mañana que estuve ayudándolo a hacer sus itinerarios para su agencia de viajes en Alemania, yo aprendí a amar mi país. Impresionante, pero él me hablaba de México con una vehemencia, ya les contaré en otra ocasión esto, y me hablaba, bueno, de la India, me decía que es un
que es la civilización más antigua, la civilización viviente más antigua del mundo, y el crisol de culturas, pero en cuestión de arte islámico, dice, ahí verse. Dice, no es Bagdad, dice, no es las 1001 noches, no hay ninguna como Irán. Y bueno, ya habíamos visto la mezquita de Shah Cheragh, pero cuando llegamos y vimos estas mezquitas de Isfahan, la verdad es que fue una sorpresa. Yo me acuerdo una de las señoras viendo esta, precisamente es la mezquita del rey, la mezquita del Shah, se le escurrían las lágrimas. Es que no sé qué decir. Me acuerdo de un comentario de uno de los señores, me dice, es que ante esto no sabe uno qué sentir. Y es cierto, como que se rompe el alma y se fragmenta, se atomiza y se pierde en este mundo de belleza. Qué cosa, ¿no? Vean estas bóvedas. Son los famosos jardines que los persas hacían en sus templos, en sus mezquitas, para compensar la aridez de sus desiertos. Aquí tienen la plaza del Meidán, aquí está la mezquita del rey y acá está la puerta del Gran Bazar. Esta es la mezquita del Sheikh Lutfullah. La plaza del Meidán es como un zócalo. Es una de las plazas más grandes del cercano oriente. Las bóvedas de las mezquitas, todas con escritura islámica y motivos florales. Aquí tienen el conjunto, la plaza del Meidán, la mezquita del rey, esta es la mezquita del rey y este es el imán, que es la entrada, el diván, perdón. Y bueno, con esto terminamos nuestro tercer capítulo de mi vuelta al mundo, mi primera vuelta al mundo. Terminamos la próxima sesión con Egipto, Estambul, Beirut, Estambul y terminamos con París. Muchas gracias a nombre de Berenice Lozano y a nombre de la Casa del Viaje. Les agradecemos su compañía en esta charla y los esperamos para el jueves próximo para continuar esta aventura y les agradezco que me estén acompañando porque para mí evocar todas las vivencias, fragmentos de las cuales les platico, pues es volver a revivir aquellas emociones que nunca han quedado enterradas. De hecho, están todavía en el fondo de mi corazón, pero también en la superficie de mi alma. Muchas gracias y buenas noches.